Cordial saludo para todos, bienvenidos a la conferencia virtual sobre backups y generación de alertas en el sistema Factory. Mi nombre es Jason Maldonado y los estaré acompañando en este espacio. Vamos a ver los tipos de respaldo de Factory y la generación de alertas. Algunas alertas fijas, parametrizables, y vamos al ejercicio de parametrizar unas en ese espacio para que se vea el funcionamiento y cómo se pueden configurar. Sobre los tipos de respaldo en Factory, tenemos dos principales: el respaldo de un usuario, el que trabaja cotidianamente en el módulo, que se pueden parametrizar las rutas o pueden ser fijas. Tenemos un respaldo externo que sugiere que ya haga por parte de sistemas o quien apoya a la compañía en todo su respaldo. Y tenemos un tercer respaldo que es un servicio adicional para quienes tienen el servicio adquirido en nube, y vamos a ver cómo se maneja dentro de los módulos. Para tener en cuenta, como estamos viendo diferentes tipos de respaldo, hay que tener en cuenta que ningún tipo de respaldo respalda la función de otro. Cada uno persigue su propio objetivo y se deben tener claras algunas políticas de respaldo, quién es el responsable y los cursos de acción ante atención a una falla o una necesidad de restaurar un respaldo. Vamos a hablar de los tipos de alertas. Tenemos en el sistema alertas fijas, podemos parametrizar algunas y vamos a parametrizar algunos ejercicios en algunos módulos para ver cómo es el funcionamiento y la idea de esta opción. Bueno, entonces para dar inicio vamos a comenzar con el tema de los backups en el sistema y vamos a ingresar a alguno de nuestros módulos. Entonces, aquí estamos ingresando al módulo de control de calidad. Como ustedes bien saben, tenemos la opción en el menú de sistema y en hacer restaurar copias, donde podemos definir el nombre que se le va a dar al backup. ¿Qué recomendación hacemos en este caso? Estos backups, los más importantes y los más comunes, se hacen en el cierre de mes. Entonces es importante que se haga el backup antes de haber cerrado el módulo y no después, debido a que en el momento del cierre se mueven la mayoría de tablas y esa es la información que necesitamos respaldar. Si hacemos el backup posterior, ya habremos movido información que posiblemente no podamos volver digamos, a tener la misma forma en caso de que se llegue a necesitar. Entonces, para continuar con el proceso, le podemos decir acá un nombre claro sugerido. Con eso el sistema me permite tener un historial de los backups y yo puedo identificarlos fácilmente. Es decir, si llega a suceder alguna novedad que requiera ejecutar una copia de seguridad, voy a saber a través del nombre cuál es la copia que necesito. Entonces aquí le podemos decir al sistema ejecutar, y ese es el backup que tal vez muchos conocen, la interfaz digamos que muy cotidiana, en donde podemos generar nuestro respaldo, y aquí nos va a dejar en el sistema la, la lista de backups que tengamos. Si yo hago un backup adicional, entonces él me va a ir desplegando y me va a ir ubicando en la parte superior los más recientes. Entonces acá tenemos la opción de hacer la copia o de restaurarla. En el caso de que necesitemos por alguna novedad regresar a un punto anterior, entonces de esta manera lo podemos hacer y lo ejecutamos. Entonces en ese escenario de que necesitemos restaurar una copia, ya no vamos a decirle que vamos a generar la copia, sino vamos a restaurarla, y el sistema me permite elegir cuál copia voy a usar. En este caso solo tenemos la copia que acabamos de realizar y le decimos ejecutar, y el sistema nos va a avisar que se encuentra en este momento restaurando un backup. Nos va a pedir la confirmación si deseamos reemplazar lo que existe. Y me indica que el backup ha sido finalizado. Como recomendación, si el backup se interrumpe en el momento de la restauración, puede decir que hay otro usuario usando el sistema. Entonces es recomendable verificar con los compañeros de trabajo, los colaboradores, quien está dentro del módulo, solicitar que se retire el módulo para poder ejecutar la copia de respaldo. Este proceso solamente aplica cuando se va a restaurar la copia, no cuando se va a ejecutar, por lo cual es conveniente que siempre estén los usuarios fuera del sistema cuando se van a realizar este tipo de procesos.
Cabe mencionar que cuando yo voy a ejecutar la copia, pueden haber usuarios del sistema y no va a generar algún tipo de error. Sin embargo, pueden las copias quedar con datos incoherentes. Si en el momento están personas, por ejemplo, facturando y yo ejecuto la copia, va a quedar la imagen de ese momento y es posible que la factura que estaban haciendo no quede dentro del backup. El sistema me deja hacer la copia, pero posiblemente quede incompleta o con la información que yo no necesito. Cuando la voy a restaurar, sí es importante que no haya usuario en el sistema. En este momento sí restringe que solamente esté una persona en el sistema, si no, no me va a ejecutar la copia. En este caso se terminó de manera correcta y esa es la manera en la que dentro de cada módulo, en la misma opción, se realiza el proceso de backup. Como les mencionaba, siempre se sugiere poner un nombre claro y el sistema concatena la fecha del backup. Entonces, para ver cómo se configura el nombre o cuáles son las recomendaciones, no se sugiere dejar este espacio en blanco para que la copia no vaya a quedar irreconocible. Yo le podría decir acá ejecutar y el sistema lo va a realizar sin ningún inconveniente, pero entonces yo no voy a tener una información clara cuando necesite ubicar en un historial de copias a qué punto pertenece esa copia. Entonces, cada vez que yo necesite ejecutar un backup que considero que es importante añadir la descripción. Aquí ejecutamos un backup que no cumple con seguramente darme una idea de lo que voy a necesitar, pero si yo le digo acá, antes de cierre o antes de ajustar formatos, entonces en ese momento yo voy a poder tener una información más clara cuando necesite restaurar cuál es el archivo que necesito. Me dice que se ejecutó la copia de respaldo. Entonces, si yo necesitara devolverme algún punto, aquí yo voy a poder elegir cuál es el punto que necesito. Y como ustedes ven en el primer ejercicio no le pusimos nombre, por lo cual yo no tendría idea y si hay un historial más largo, me quedaría difícil saber o identificar cuál es la copia que necesito, pero acá tengo una idea más clara simplemente por haberlo nombrado. Le pusimos ajustar, antes de ajustar formatos y el sistema adicionalmente concatena la fecha. Entonces no es necesario poner la fecha porque el sistema la va a añadir, ¿sí? Para darme un punto exacto en que se hizo la copia. Bien, entonces en esta parte vamos a abordar el tema de los backups de usuario. Ahora bien, siempre es recomendable que el área de sistemas genere un backup adicional, el cual no reemplaza este proceso, porque tienen objetivos distintos como lo mencionamos al principio. El objetivo de este backup que acabamos de realizar es devolverme a un punto de restaurar datos que posiblemente se hayan visto comprometidos o por manipulación de usuario, mala digitación, que se pierdan imágenes del sistema. Entonces, este backup de usuario me permite eso. Cuando yo hago un cierre y necesito devolverme, entonces voy a tener la posibilidad de hacerlo a través de este medio. Pero hay otro tipo de backups que abordan otros temas. Por ejemplo, un daño en la máquina, un daño en el disco duro. Es recomendable que siempre haya un respaldo, lo posible diario, y en otra unidad de disco o en una unidad externa que no comprometa la misma unidad física para atender de pronto un posible fallo. Entonces, en este momento podremos verificar algunas alternativas que tenemos para ejecutar estos backups adicionales. Entonces, podremos cerrar aquí el módulo y si ustedes conocen la estructura o por lo menos han verificado, han tenido la oportunidad de modificar formatos, añadir imágenes, sabrán que la carpeta de Factory contiene digamos que un directorio con esta estructura llamada EMP y el nombre que tiene asignada la empresa. En la mayoría de casos va a ser empresa 1 y una empresa 2 para empresas de pruebas o empresas que tengan secundarias. Entonces, dentro de este directorio vamos a encontrar los archivos de reportes, que es uno de los archivos que se respaldan en el proceso de backup. En este momento, si revisáramos los backups que acabamos de ejecutar, entonces nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en el módulo de control de calidad, este fue el que dijimos antes de cierre,
Y en compras ejecutamos dos. Uno que no tenía un nombre, que no me da una idea de a qué pertenece ese backup, en qué punto lo hice. Y acá en el que decía antes de ajustar formatos. Entonces, si ustedes ven, yo hice solamente el ejercicio una vez y él me genera dos archivos. Un archivo es una copia de la base de datos en formato BAC y el otro archivo que tiene el mismo nombre hace referencia a los formatos, imágenes o archivos que yo pueda tener en ese módulo. Entonces, si se dan cuenta, ya esto no corresponde a una base de datos, si son archivos del sistema, imágenes, si yo tengo formatos personalizados, entonces aquí los voy a respaldar y llevan el mismo nombre. Entonces, basado en esto, dándonos cuenta de que cada módulo tiene una estructura o un componente de base de datos y un componente de archivos de configuración, reportes, logos, siempre se deben tener estos dos procesos a respaldar, la base de datos y los archivos de configuración. ¿Qué es lo más crítico para el sistema? La base de datos, porque aquí es donde se manejan toda la información. Si es en inventarios, pues toda la información de movimientos, si es en facturación, todos los procesos de descargue, detalles de facturas. Y acá vamos a encontrar el tema de ajustes de imágenes. Si tenemos un logo que se perdió, pues posiblemente lo podemos recuperar de una copia o lo podemos volver a generar. Entonces, aunque este es el más crítico, siempre debe ir acompañado de este, que es el compañero, que son los archivos de configuración de cada módulo. Entonces, aquí estamos validando el módulo de compras y vemos cuatro archivos que realmente son dos backups. Aquí tenemos el primero y aquí tenemos el segundo. Es una pareja de archivos que siempre hay que apuntar a respaldarlas. Factory lo hace automático, o sea, le decimos solo una vez ejecute la copia y él me crea los dos archivos. Ahora, vamos a verificar un backup que se sugiera que sea externo. Entonces, tenemos acá un directorio de la empresa y vamos a crear una carpeta que se llama copias para este ejercicio. Aquí ya hay unas copias previas, vamos a eliminarlas para poder ver el ejercicio completo. Y lo que busca esto es que ustedes configuren con algunas herramientas, pueden ser, digamos, en el ejercicio les podemos brindar algunas ideas o estos archivos que vamos a usar, pero hay muchas formas de hacerlo. Hay servicios de terceros, hay software pago, software libre, y acá lo vamos a ejecutar con un archivo por lotes que no está ligado a ninguna empresa, alguna compra. Entonces es un modo muy plano de hacerlo, pero muy efectivo. Siempre también se recomienda que con alguna periodicidad se revisen los backups que estén quedando completos. Bien, bueno, mientras reconecta el servidor, entonces vamos a verificar el próximo paso y es tomar la carpeta de backups y añadirle en ese directorio que vamos a crear las bases de datos y los archivos de configuración. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos un directorio aquí que va a ser el destino de estas copias y vamos a hacer uso de algunas herramientas como puede ser un archivo por lotes. Entonces aquí tenemos algunas plantillas que les podemos suministrar, pero como les digo, hay servicios de terceros que pueden usar. Si es de su interés usar estas, nos los pueden hacer saber y se las entregamos, puede ser por correo o por algún otro medio. Entonces vamos a tener dos archivos principales. Uno me va a permitir respaldar los archivos de configuración, como les mencionaba, donde se encuentran los logos, los reportes, los archivos de fechas, eh, las configuraciones del sistema. Entonces acá, para que se den una idea, vamos a abrir el programa con un editor y este es uno de muchos métodos que pueden hacer uso. Aquí vamos a tener algunos orígenes, algunos directorios de origen, un proceso de compresión y al final lo vamos a tener listo en un destino. Entonces aquí ya tenemos esta plantilla y acá es la misma información pero modificada a nuestras necesidades, es decir, a la empresa que yo estoy usando en este momento, que corresponde a la empresa llamada demo, y vamos a ejecutar el proceso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que persigue es tener un origen. Entonces, en la empresa 3, como les mencionaba, dentro del prefijo MP y el nombre de la empresa están los archivos que más me interesan, que son los archivos de configuración.
Y vamos a tener, este es el origen, entonces vamos a tener también un proceso de compresión y al final lo dejamos en un destino. Entonces aquí con estos datos ya modificados, vamos a correr el proceso. Entonces él va a empezar a comprimir dentro de la carpeta, en este directorio que están mis archivos de configuración. Entonces él va a tomar los módulos que tiene instalado el sistema, que en este caso, por ser una empresa de demostración, tendrá todos los módulos existentes en Factory. Entonces va a generar la compresión. Entonces, la idea es que este tipo de respaldos para el ejercicio de este momento lo estamos haciendo dentro de la carpeta de la empresa, pero lo ideal es que se haga en un disco externo o en una ruta de red para que no quede en la misma unidad física, ¿sí? Esto pensando en algún fallo del sistema, pues que no me dejen las copias donde tengo el programa, ¿sí? Para el ejercicio lo estamos haciendo aquí mismo, pero bueno, en el momento en que se configure un ambiente real, digamos, lo ideal es que se configure en una ruta externa. Ya vamos a ver el progreso de la compresión y cuál sería el resultado final para poder generar el respaldo. Entonces, como les mencionaba, este proceso es recomendable que se haga, eh, que se valide con el personal de sistemas, pues apoyado en los usuarios en los líderes del proceso. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a ver acá este archivo que contiene los, los reportes y archivos de configuración de cada módulo. Entonces acá vamos a encontrar, empezando por activos fijos hasta el último módulo en orden alfabético, servicio al cliente. Cada uno va a contener archivos de configuración y reportes. Entonces, esta es una de las partes que se deben respaldar. Como ustedes se dieron cuenta, el segundo componente es la base de datos, la copia de la base de datos. Entonces, también vamos a hacer uso de otras herramientas, como puede ser en este caso este archivo SQL. Y aquí vamos a verificar que nos haga una copia general de las bases de datos. Aquí ya hemos definido una ruta donde va a quedar las copias, que va a ser la misma donde quedan los archivos de configuración. Y le vamos a decir al sistema que en mi caso, la empresa 3 es la que se debe respaldar. Entonces, con una ejecución de este programa, él me va a generar las copias de seguridad. Aquí hay que verificar una programación. Entonces, ambos archivos que acabamos de ejecutar los podemos añadir a un programador de tareas en Windows. Si contamos con una versión licenciada de SQL, programamos aquí en el agente una tarea con este código y que se ejecute preferiblemente a diario. Con eso vamos a tener un respaldo diario. Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí tenemos las copias de nuestras bases de datos y el día de mañana voy a tener el doble de archivos. Están, como les mencionaba, tienen el sufijo de la fecha, entonces aquí se van a ir diferenciando con las otras. Las que se ejecuten, si yo genero una tarea programada, las que se ejecuten mañana no van a reemplazar estas, sino van a quedar adicionales. Entonces en este momento tenemos 21 elementos. El día de mañana, si no ejecuto ninguna acción, van a haber 22. Así es importante verificar también el espacio de almacenamiento para que se puedan depurar si es necesario y ir retirando a una unidad externa, como mencionaba. Entonces, este es el segundo tipo de copia de seguridad que no reemplaza las copias de los usuarios. Los usuarios se deben generar políticas de uso de recomendaciones de que se hagan copias del sistema. Y acá este es un respaldo que busca es atender posibles daños o fallos en la copia. Con esto ya podemos hacer una migración del sistema si de pronto el servidor presenta algún daño. ¿Cuál es la recomendación? Las copias del usuario, por poner un ejemplo, si se hace un cierre de inventarios a mediodía y yo tengo estas copias programadas a medianoche, entonces, si se dan cuenta, yo puedo hacer la copia de ayer a la medianoche, no va a tener la información completa del cierre, y la de hoy a medianoche ya va a tener el cierre y algunos movimientos adicionales.
Por ello, estas copias no van a reemplazar la copia del usuario, porque el usuario es el que sabe el punto exacto eh, más conveniente para la copia. En la hora que se necesita, si va a ejecutar un cierre, entonces hace una copia previa y ejecuta el cierre y va a quedar el punto ideal para ejecutar un proceso de revisión, de auditoría ideal. Y este atiende más posibles fallas a nivel del sistema, porque pues es una hora ya programada en donde no se sabe puntualmente qué información alcanzó a quedar, pero pues esta podría programarse normalmente en la madrugada. Bien, entonces mencionaba que para los clientes que tienen servicio de alojamiento en la nube hay un respaldo adicional y es que vamos a tener hasta por 15 días las copias en este mismo formato eh, eh, bajo custodia de Factory y bajo la custodia del proveedor. Son dos tipos de copias. Entonces vamos a tener una copia que hacen los usuarios de la empresa si tienen servicio en la nube. Entonces el usuario, por ejemplo, el usuario de inventarios que hizo su copia, va a tener siempre su copia, esas copias no se van a tocar. Sí es recomendable que se vayan depurando, en algún momento se hace la indicación para que pasen bajo a custodia de cada compañía y las copias adicionales que ejecutamos las podemos almacenar hasta por 15 días. Entonces es importante también tener presente que si yo evidencio que tuve un daño de un formato, se me perdió una imagen, y yo o mis usuarios no hicieron la copia respectiva, puedo acudir a Factory y decirles para poder buscar una copia de días anteriores, mencionando que no tenemos un respaldo de hasta 15 días hacia atrás. Si se evidencia algún cambio y necesitan una copia de hace 3 días, seguramente la vamos a encontrar. Si es de hace un mes, posiblemente no, porque las copias las, para los clientes en la nube las estamos alojando hasta por 15 días. De igual manera, el proveedor del hosting hace su copia y también es un respaldo adicional. Entonces, esos son los respaldos que encontramos con los clientes que tienen alojamiento en la nube, una manera más de estar tranquilo, porque si ustedes se dan cuenta, son más o menos tres respaldos que pueden tener, unos que hacen los usuarios, otros que se les envían para su custodia y otros que almacenamos nosotros hasta por 15 días, de copias de base de datos y copias de reportes. Bien, entonces, abordando este tema de copias de seguridad, vamos a pasar al tema de alertas en el sistema. Y acá nos interesa verificar la forma en la que se hacen las alertas. Entonces vamos a tener en cuenta los tipos de alertas que podemos encontrar. Vamos a verificar algunas alertas fijas que tiene ya incorporado el sistema, algunas son parametrizables y las que vienen para sugerir. Entonces, si ustedes han podido ingresar al módulo de facturación cuando tienen facturas pendientes por enviar, el sistema les va a indicar que hace falta para estar pendientes con el envío. En este momento vamos a verificar, hacer una consulta de facturas. Digamos que todas están enviadas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una simulación en el sistema de que algunas facturas no han sido enviadas. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos aparentemente una factura que no se ha enviado. Entonces en el siguiente ingreso al sistema, él me va a presentar una de las primeras alertas del sistema, las alertas fijas. Ya vienen definidas son necesidades comunes en el sistema. Entonces, cualquier empresa va a necesitar recordar que tiene facturas pendientes, por eso ya están definidas. Entonces, esta es una de las alertas fijas que ya contempla Factory. ¿Existen facturas electrónicas pendientes por enviar? Por favor, verificar. ¿Listo? Hicimos la simulación de que esta factura no se ha enviado, con eso el usuario conoce que tiene documentos pendientes. Ustedes saben que
se deben enviar una vez se hace la factura o en el mismo día. Entonces, para no tener facturas represadas, el sistema nos va a indicar mediante esta alerta, y así con los otros documentos electrónicos que contemplan. Si se hace un documento de soporte y se ingresa al módulo de contabilidad y no se han enviado, una alerta fija también me va a indicar que tengo documentos pendientes para que no se nos vaya a olvidar. Entonces, ese es el primer tipo de alertas, son alertas fijas y van a encontrar algunas en el sistema en diferentes opciones. Este tipo de alertas tienen la particularidad que son comunes y aplican para todas las empresas. Ahora, vamos a ver algunas muy particulares, una forma de personalizar las alertas basados en que cada empresa tiene necesidades particulares. Algunas tendrán productos sin vencimiento, otros sí tienen vencimiento, algunos manejarán lotes, otros no. Entonces, se pueden adoptar esas necesidades personalizadas para que cada usuario, incluso cada usuario, tenga una propia información que le sea útil. Entonces, vamos a cerrar aquí los módulos un momento y vamos a examinar un archivo predefinido que tenemos para este propósito. Sí. Y tenemos algunas alertas que vamos a ir mirando en el sistema. Entonces tenemos alguna alerta para el módulo de control de calidad, una para el de compras, en facturación y en inventarios. Esas son las alertas que vamos a configurar en la sesión de hoy. Entonces, como primer paso, vamos a ingresar a alguno de los módulos. Y vamos a desplazarnos al menú de consulta y generador de consultas. Aquí podemos hacer la apertura de cualquier tabla y esta interfaz tiene dos opciones. Una que me permite generar las consultas de una tabla con distintos tipos de filtro, pero nos vamos a enfocar en las alertas que le podemos configurar al sistema. Entonces, en este momento no tengo ninguna alerta. A medida que vayamos configurando, me van a aparecer en este menú, en esta pestaña de todas las alertas. En este momento vamos a configurarla, entonces nos ubicamos sobre esta pestaña y vamos a ir indicando al sistema qué configuración queremos hacer. Primero le vamos a decir que vamos a programarla, ya que no tenemos ninguna para consultar. Vamos a programarla, él de una vez asigna el consecutivo, va a ser la alerta número 1. Me va a preguntar a qué usuario yo quiero notificarle esta información. Si tuviera más usuarios, él me va a sacar la lista. En este momento tenemos un solo usuario creado. Vamos a decir que a este usuario. Entonces, una vez lo tengo seleccionado, lo desplazo para que quede configurada para este usuario. Me va a preguntar la fecha, va a indicar la fecha de inicio que va a poner la del sistema, y me va a preguntar si va a tener una fecha de fin. Entonces, si yo tengo, no sé, una campaña comercial que durante el mes de agosto me va a indicar algunos temas, yo le puedo decir que finalice digamos, el último día de agosto, o que no tenga fecha de terminación. Si, por ejemplo, quiero verificar un tema de inventarios y una condición que no va a terminar, entonces le puedo decir fecha sin fecha de terminación, que se ejecute al iniciar el módulo. Y la consulta por defecto que trae el sistema es que me trae todas las columnas de una tabla. Entonces aquí yo ingresé a la tabla de IDs, entonces él lo que me está haciendo es seleccionar todas las columnas y me muestra todas las filas que tiene la tabla IDs. Pero yo puedo personalizarla. Entonces, ya que entramos al módulo de control de calidad, vamos a verificar una de las alertas que tenemos ya predefinidas para esta sesión y vamos a ver cómo opera. Entonces, una vez yo tengo creada la consulta, cabe resaltar que debe tener una, una estructura en lenguaje SQL, y acá yo le puedo decir que voy a programar esta alerta, lo he mencionado para todos los usuarios, que no tenga fecha de terminación, y la voy a editar. Entonces acá, una vez le digo editar, me habilita el campo de consulta para escribir la sentencia en SQL que voy a necesitar, y tengo un botón de probar. Entonces, aquí me muestra cómo el usuario va a percibir esta información. Entonces, para dar una descripción de la alerta que estamos generando en el módulo de control de calidad, es los productos que se encuentran en las bodegas de aprobados, rechazados o cuarentena. Entonces, si lo podemos ver acá,
lo vamos a pasar a un visor de SQL para que podamos ver la estructura del código. Entonces vamos a ver que él me está mostrando los códigos con lote, vencimiento y existencia de las bodegas de cuarentena, rechazados y aprobados. Bien, entonces esta es la información que me muestra, me está diciendo que me muestre estas columnas de la tabla de maestro 1 de inventarios cuando la bodega cuando la bodega tenga alguno de estos códigos. Entonces, en este caso, la empresa contempla estas tres bodegas para cuarentena, rechazados y aprobados. Y está ordenado en este caso por la bodega y el código del producto. Entonces, acá me está mostrando que de aprobados enviamos a la bodega de aprobados 10 unidades de este producto. En cuarentena se encuentran 5 de este mismo producto y se ha rechazado una unidad del mismo producto. Entonces, esta es la consulta que va a percibir el usuario y ya lo vamos a verificar cómo se visualiza. Entonces, esta es la interfaz para la configuración. Si yo veo que todo está bien, entonces le voy a dar una descripción. Le puedo decir ver productos o ver cuarentena, aprobados y rechazados. Y generar, guardar. Él me avisa, bueno, aquí falta el periodo de tiempo con el que me va a recordar. Yo le puedo decir cada 10 días, cada día, yo lo defino, o le puedo decir diario. Entonces le puedo decir guardar y él me pone en la lista en esta pestaña ya la primera alerta. El código 1 va a ser para el módulo de control de calidad para todos los usuarios, la fecha de la creación, cuando se actualizó y una vez el usuario ingresa, la alerta se verifica, o sea, es decir, que el usuario vio la alerta. Entonces, en este momento estamos en el sistema recién configurada la alerta y ya en el próximo ingreso, ya que la alerta está configurada, entonces la vamos a percibir de esta manera. Se configuró la alerta que fuera para todos los usuarios. Entonces yo ingreso con el usuario superu y él va a ver esta ventana en donde me muestra la descripción de la alerta. Le indicamos ver cuarentena, aprobados y rechazados y me va a indicar la consulta que yo hice. Entonces aquí me va a mostrar de manera extendida todas las columnas. Yo le puedo dar en este cuadro un doble clic para que me haga una justificación y me ajuste las columnas y aquí yo la información más clara. Entonces tengo este código, el nombre, el lote, el vencimiento y la existencia y la bodega a la que enviamos estos productos. Entonces una vez cierro esta ventana, ya el sistema verifica la alerta. Entonces esa es la metodología de configurar estas alertas en el sistema, que son parametrizables, y vamos a seguir con algunas otras que tenemos eh, prediseñadas para esta sesión con el fin de que ustedes las puedan usar en caso de que las necesiten. Entonces vamos a continuar con el módulo de compras. Aquí vamos a tener otras dos alertas. Entonces, en este caso, vamos a verificar de la misma manera en consultas, generador de consultas. Hacemos la apertura de cualquier tabla y vamos a verificar las alertas. Entonces aquí ya tenemos la del módulo de control de calidad y vamos a generar una para el módulo de compras. Entonces vamos a programar la alerta, él ya me va a decir que va a tener el código 2 porque ya hay una previa. Vamos a decirle de igual manera que para este usuario, sin fecha de terminación, que sea diaria, y vamos a editar la consulta para que no me traiga toda la tabla, sino vamos a tener unas columnas y una información filtrada.
Entonces, esta es una consulta para ver la fecha de elaboración de órdenes de compra que ha hecho este usuario. Entonces yo puedo añadir acá distintos usuarios. Para este caso solo tenemos uno, entonces le vamos a decir probar y él me va a mostrar las órdenes de compra y la fecha de su elaboración y el usuario que la generó. Entonces aquí yo tengo distintos usuarios, me va a aparecer como usuarios y si he generado algún filtro, entonces sobre esos usuarios. Entonces acá yo podría decirle guardar sistema, le voy a asignarle una descripción, entonces le podemos poner fechas de elaboración de órdenes de compra. Si vamos a la pestaña de todas las alertas, ya tengo dos alertas, una del módulo de control y una del módulo de compras. En la primera opción, en la primera alerta le definimos que fuera para todos los usuarios y en la segunda ya definimos para uno solo. Es decir, si ingresa el usuario con este código, va a ver la alerta y los otros no la van a percibir. De igual manera, si yo le definí que no tuviera una frecuencia diaria, sino tuviera una frecuencia distinta, a partir de la fecha de inicio, él va a verificar si yo le digo cada 2 días, entonces hoy, cada vez que ingrese me la va a mostrar, mañana no me la va a mostrar cuando ingrese, al tercer día, cada vez que ingrese me la va a mostrar, si yo así lo he definido en los días de recordación. Bien, en módulo de compras podríamos generar incluso otra alerta. Vamos a ver qué cotizaciones tengo y de qué proveedores. Entonces podría programar una alerta. El sistema ya sabe que hace la alerta número 3. Digo que no tenga fecha de terminación o si quiero ver las cotizaciones de alguna fecha, si voy a tener presente para algún periodo determinado las cotizaciones, le puedo decir que me avise sobre esas cotizaciones que son válidas sobre este mes. Entonces le puedo decir que hasta el 30 de este mes me genere este aviso y vamos a hacer lo mismo, a editar la consulta. Vamos a poner una alerta que nos indique qué cotizaciones tenemos con qué proveedores. Entonces vamos a probar esta alerta y me va a decir de esta manera que tengo la fecha en que se hizo la cotización, el código del producto, qué proveedor hizo la cotización y qué cantidad y valor me quedaron registrados para la cotización. Entonces, si la persona encargada de hacer las compras es el usuario superior, entonces lo puedo configurar solo a él. Si tengo varios usuarios, entonces genero la lista y los voy añadiendo para que esas personas tengan conocimiento de las cotizaciones, en este caso, y le podemos dar una descripción y le decimos guardar. Entonces vamos a ingresar con el usuario y vamos a percibir, debemos percibir entonces él me va a decir que tengo alertas pendientes y me va a mostrar las dos alertas que acabamos de configurar. Las fechas de elaboración de las órdenes de compra, primera que vimos, y las cotizaciones de agosto. Entonces él me va a mostrar por la fecha en la que se hizo la cotización, el código de la referencia, el proveedor, la cantidad y el valor. ¿No? Listo, vamos a continuar con otro módulo. Como les mencionaba, estas son algunas predefinidas que se ajustan para, digamos, para la empresa que estamos manejando en este momento
de capacitación, pero si ustedes tienen alguna otra idea, pueden verificar qué información, con qué información cuentan en las tablas del sistema a través del módulo del generador de consultas. Hacen la recopilación de las columnas que necesitan, la información cómo la van a consultar, estructuran una consulta en SQL y así se añade. Entonces, aunque aquí definimos algunas pocas maneras de ilustración, las posibilidades son muchas y ustedes pueden configurarlo a la manera que se adapte a sus necesidades. Entonces acá vamos a verificar en el módulo de facturación. Vamos a iniciar con esta y él me va a decir acá qué pedidos se encuentran sin facturar. Entonces yo podría ingresar al módulo de facturación de la misma manera. Entonces en este caso quiero abrir, siempre vamos al generador de consultas para configurar las alertas y en este caso quiero ver qué pasa cuando yo abro la tabla, por ejemplo, de pedidos. Cuando yo recién ingreso al módulo, entonces él me trae, como les mencionaba, toda la tabla. Entonces él me dice el número del pedido, el cliente, la fecha, el código. ¿Sí? Seguramente hay algunos datos que yo voy a necesitar, otros que posiblemente no. Entonces, pero esa es la forma en la que opera el sistema y acá yo le puedo decir qué filtros quiero para hacer una consulta. Como estamos viendo las alertas, entonces si yo no tengo mucha información o no sé cómo se llaman los campos, puedo verificar aquí a través de la tabla. Me hago una idea de las columnas que necesito, la información, qué filtros voy a necesitar. Tal vez no voy a necesitar a todos los clientes, sino a algunos en especial. Y armo la consulta y acá la traspaso para generar la alerta personalizada. En este caso le vamos a decir que vamos a generar esta alerta para todos los usuarios sin fecha de terminación. Y vamos a indicarle al sistema que me muestre los pedidos que no se han facturado. Entonces, en este caso, si ustedes se dieron cuenta, cuando yo hago la apertura de la tabla en el generador de consultas, él me muestra todas las columnas. Posiblemente la información de algunas será útil, la de otras no. Entonces, aquí en la consulta yo ya le digo, solo voy a necesitar la columna de los pedidos que no se han facturado. Entonces, dejamos una sola en la columna y me muestra pedidos que no se han facturado. ¿Sí? Esta es una empresa de demostraciones, entonces aquí hay una gran cantidad de pedidos que no se han facturado. En el caso de una empresa real seguramente serán muchos registros menos, pero operaría de la misma manera. Entonces acá sencillamente yo ya lo veo en la inscripción, pedidos sin facturar. Y lo guardamos. Entonces ya cuando el usuario vaya a ingresar al módulo de facturación, va a dispararse la alerta. Bueno, aquí tenemos otras dos, entonces vamos a configurarlas todas y después ingresamos con un usuario para verlas todas al tiempo. En el segundo ejemplo vamos a verificar las facturas y con su pedido. Entonces estas sí son digamos que las facturas y va incluyendo con qué pedido se facturó. Bien, entonces acá me va a salir la fecha de elaboración de la factura, qué prefijo y número tienen y con qué pedido se facturó. Si no tiene algún pedido saldrá en blanco. En este caso pues se manejan todas las facturas con pedido, entonces aquí no va a salir ningún campo. Pero si alguna factura no hubiera sido basada en pedido, entonces saldrá simplemente el registro en blanco y esa sería la manera de visualizarla. Entonces aquí lo vamos a cerrar, le vamos a decir que vamos a guardar esta consulta, pedidos facturados. Bien, y vamos a configurar la última alerta que tenemos para este módulo, que nos va a mostrar básicamente los clientes a los que se les ha asignado clave para ingresar al portal web de clientes. Ustedes saben, tenemos
la posibilidad de asignarle a los clientes una herramienta a través del portal web para que ellos mismos hagan la gestión de pedidos, la verificación de consultas. Si tienen módulo de servicio al cliente, van a verificar los casos que tienen abiertos con el sistema. Entonces aquí en esta consulta lo que vamos a verificar es precisamente qué clientes están activos. Ustedes se dan cuenta que yo tengo toda la tabla abierta, pero me interesa es generarle al usuario que se encarga posiblemente de marketing o de alguna gestión de CRM con el cliente. Entonces le vamos a decir que vamos a programar una alerta para el usuario que hace esta gestión. Que se recuerde, aquí podría ser incluso no a diario, sino cada 15 días, que genere una revisión de que a clientes se les ha asignado permisos para ver el portal. Y acá podríamos decirle, copiamos nuestra alerta ya predefinida. Entonces él me va a traer esta información, me va a decir, estos clientes están activos, este es su número de contacto y este es el usuario que tienen para el portal web. Entonces usuario web N001, N002, cada uno tiene su propio usuario y a qué departamento pertenecen. Antioquia, Cundinamarca. Entonces, ustedes saben que esto es personalizable. Yo podría ponerle aquí en vez del departamento la ciudad o un dato adicional o el número de teléfono, no el celular, sino el teléfono fijo. Entonces, como yo quiera editar la consulta, eh, la puedo ajustar para las necesidades de cada uno. Entonces, ya aquí le doy una descripción, ver clientes activos del portal web. Listo, entonces de esta manera ya tengo mi alerta creada. Entonces, aquí hay una opción que es consultar la alerta al principio. Cuando configuramos la alerta en el módulo de control de calidad, vamos a consultarla, no genera ninguna información, pero yo podría decirle si quiero consultar, no sé, la última que acabamos de generar para posiblemente modificarla. Entonces, la selecciono, le digo consultar y él me muestra la información de la alerta a manera de consulta, es decir, aquí yo la puedo ver para ver qué contiene, pero también la puedo modificar. Entonces, cuando le digo modificar, él me da la opción de editarla. Con eso yo puedo ajustar si me hizo falta una columna o me sobra una columna o algún filtro. La puedo nuevamente probar y si ya la he modificado le digo actualizar para que él me guarde los cambios. Entonces hasta el momento hemos generado ya las tres alertas del módulo de facturación. Entonces paso siguiente vamos a ingresar con el usuario. Bien, entonces así de esta manera lo ve el usuario. Si configuramos tres alertas y al usuario solamente le vamos a dar permiso a ver una o dos, entonces aquí van a salir esa cantidad que le hayamos definido. Es posible que yo tenga muchas alertas, pero se le va a asignar una a cada usuario o a ciertos usuarios. Entonces, dependiendo cómo la configura, aquí mismo se van a ver o van a salir. En este caso, las tres que creamos le dijimos que las viera las tres, entonces aquí van a salir en cada registro. Entonces vamos a ver pedidos sin facturar. Entonces me va a mostrar qué pedidos están pendientes por facturar o no se les ha hecho factura, cuáles sí ya están facturados, con el prefijo, la fecha de elaboración del pedido. Yo podría añadir más datos, no sé, el vendedor, la dirección de despacho, si desde que está en la tabla la podemos traer y ver los clientes activos en el portal. Entonces a esta le definimos que tuviera una frecuencia de 15 días. Entonces mañana cuando ingrese al módulo solamente voy a ver estas dos alertas y esta tercera la voy a ver dentro de 15 días. Entonces aquí él me muestra
ya lo que hemos predefinido. Entonces esas son las alertas que yo puedo definir en el módulo de facturación. Y vamos a ver las últimas que tenemos para la sesión de hoy, que es en el módulo de inventarios. Entonces vamos a tener fechas de vencimiento. Vamos a ver qué referencias ya se vencieron y cuáles están próximas a vencer. Entonces vamos a ingresar al módulo de inventarios. Vamos a abrir cualquier tabla. Y vamos a configurar las últimas dos alertas de esta sesión. Entonces vamos a programarla para el usuario, superusuario, que no tenga fecha de terminación, que sea una recordación diaria. Y vamos a editarla. Que, como les digo, por defecto él abre toda una tabla, la que habíamos ya abierto en el generador de consultas, pero aquí ya tenemos unas consultas personalizadas. Si no me muestre toda la tabla, sino la información que necesito. Entonces acá vamos a probarla. Y esta primera alerta me está diciendo los productos que se van a vencer, están próximos a vencer dentro de este mes. Entonces, yo le estoy indicando en la consulta que los que estén dentro de los próximos 30 días a vencerse, me los muestre. En este caso solo tengo estas referencias que vencerán el 15 de agosto. Si tuviera más que no excedan los 30 días, voy a generar consulta. Si yo quiero verificar cuáles se vencen entre 2 meses, 3 meses, amplio, edito la consulta para que asimismo él me cambie la información. Puedo añadir aquí algunas columnas, generar otro tipo de filtros, pero esta es la manera en la que se podría ver. Lo puedo ordenar por fecha de vencimiento, aquí coinciden todos en la misma fecha, pero yo podría tener, si la lista posiblemente es muy grande, entonces lo puedo ordenar por fecha para que me muestre los que están más próximos a vencer o los que están más lejos del vencimiento, como yo pueda o desee ordenar la información, hacer el filtro. Entonces, de esta manera ya el usuario va a poder ver dentro de este mes cuáles se van a vencer para que tenga de pronto una adecuada rotación ese producto. Entonces acá le vamos a poner la descripción. Listo. Y la última alerta que vamos a configurar es la de los productos que ya se vencieron. Entonces, acá le vamos a decir que se programe una alerta. Entonces acá, vencidos. Bien, y vamos a verificar ya con este usuario. Bien, entonces ya tenemos aquí nuestras dos alertas de vencimientos. Vamos a los que se van a vencer en 30 días. Tenemos que dentro de este mes se van a vencer estas referencias. Pertenece es la misma referencia y tiene distintos lotes, entonces estos lotes se van a vencer el 15 de agosto. Y este otro producto también se va a vencer ese mismo día. ¿Y qué existencia tengo? Listo. Una vez le damos escape, él deja la alerta como verificada. Si yo quiero volver a ver la alerta, entonces debo reingresar al módulo. Con el usuario que se configuró. Entonces ya vimos las que estaban por vencer en este mes y vamos a ver las que ya se vencieron. Entonces aquí tenemos bastantes referencias vencidas. Vamos a verificar. Aquí le damos doble clic para ajustar las columnas. Vamos a ver qué fechas tenían. Entonces si ustedes se dan cuenta acá, los ordenamos. Entonces aquí tiene un ordenamiento
por fecha de vencimiento. Entonces de primero vamos a ver las que se vencieron con mayor tiempo. Entonces estas deben tener en inventario, están en inventario, tenían fecha de vencimiento del 2014 y así en adelante. Y al último vamos a encontrar las más recientes, las que se vencieron hace poco. Entonces, esta es la manera en la que se configuran las alertas. Aquí tenemos algunas predefinidas, como les mencioné, estas son algunas eh, que se elaboraron para la sesión, pero a través del generador de consultas podemos consultar las tablas, los campos que necesitamos, qué filtros vamos a usar. Hacemos una consulta en lenguaje estructurado SQL y generamos la alerta. Si ustedes tienen alguna idea, la pueden enviar por un correo a través de sus líderes de proyecto, a través de sus ingenieros líderes de soporte y se hace la estructura de la alerta. Que hay que tener en cuenta pues que debe cumplir con una consulta que se pueda hacer en lenguaje SQL para que el sistema la pueda leer. Esa sería la condición para poder generar este tipo de alertas. Si alguno necesita el archivo, pueden hacer la consulta también, generar una llamada y a través del área de soporte podemos hacer la configuración de algunas alertas. Muchas gracias por haber asistido. Estaremos subiendo este video a nuestro canal de YouTube. Quedamos pendientes. Si ustedes tienen ideas para que por favor hagan las pruebas de estas alertas en el sistema, puedan editarlas, configurarlas, generar una ayuda adicional al sistema, porque pues, el sistema ya contempla muchos reportes estándar y esta es una manera adicional de que ustedes puedan obtener información personalizada que necesiten y posiblemente no la encuentren en algún reporte. Entonces, esa es otra opción para tener la información, tener informados a los usuarios de sus operaciones ya muy específicas para que puedan tener una mejor gestión en el programa. Bueno, muchas gracias, me despido por la sesión, agradeciendo a todos los participantes y que tengan un muy buen día.